Saludos mis queridos estudiantes, el día de hoy estaremos rompiendo el hielo, estaremos resolviendo este circuito y para ello estaremos aplicando la primera y segunda ley de Kirchhoff. Vamos a estar calculando la resistencia en este resistor R. También vamos a estar calculando esta fuente de tensión y también vamos a estar calculando cuál es la corriente en este resistor o que circula a través de esa resistencia si se interrumpe el circuito en el punto X. Recordando que la primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria algebraica de las corrientes que entran a un nodo o que salen del mismo es igual a cero. También estaremos repasando la segunda o aplicando la segunda ley de Kirchhoff que nos dice que la sumatoria algebraica de las fuentes de tensión en un camino cerrado o malla es igual a cero. Tenemos aquí un nodo, dos nodos. Podemos aplicar primera ley de Kirchhoff en cualquiera de esos nodos y la segunda ley de Kirchhoff la podemos aplicar en esta malla que es un camino cerrado, como lo pueden observar, camino cerrado, este es uno, tenemos aquí otro camino cerrado y también tenemos la malla de afuera que es otro camino cerrado. Entonces, aplicando la primera ley de Kirchhoff, vamos a llamarle a esta corriente, la que circula desde este nodo hasta este otro nodo, vamos a llamarle, o la que circula a través de esta resistencia. Siempre recuerden que para sumar tensiones, colocamos el positivo por donde entra la corriente y el negativo por donde sale la corriente. Vamos a llamarle a esta corriente I sub 1, vamos a llamarle a esta corriente I sub 2 y vamos a llamarle a esta tercera corriente I sub 3. Entonces vemos que I sub 1 e I sub 2 entran al nodo. O sea que esta corriente que circula a través de esta resistencia es esta misma corriente I sub 1. Y como pueden ver, esta corriente que circula a través de esta resistencia es esta misma corriente. Entonces tenemos I sub 1 más I sub 2 entran al nodo. I sub 3 sale del nodo. Entonces es como si tuviéramos esto. Este es el nodo. Tenemos aquí I sub 1. Aquí tenemos I sub 2. Y aquí tenemos I sub 3. I sub 3. Entonces entran al nodo I sub 1 e I sub 2 y sale del nodo I sub 3. Entonces, como tenemos que la suma de la algebraica de las corrientes que entran al nodo es igual a 0, es lo mismo decir que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Entonces tenemos aquí I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub 3. Es lo mismo. Entonces, bajo ese escenario, como bien saben, conocemos a I sub 2 y conocemos a I sub 3. Entonces, ¿quién es que nos falta? I sub 1. I sub 1 es igual a I sub 3 menos I sub 2. I sub 1 va a ser igual a I sub 3. ¿Quién es I sub 3? 6 amperios menos I sub 2, que es 4 amperios. I sub 1 es igual a 2 amperios. Y de esta manera tenemos nuestra primera corriente. Esta corriente la podemos colocar por aquí, 2 amperios. Para calcular esta, también recuerden que tenemos que calcular esta resistencia y también tenemos que calcular esta fuente que se encuentra por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en este camino cerrado para conocer el valor de esta tensión. Entonces, vamos a aplicar sumatoria de tensiones aquí en este camino cerrado. Entonces tenemos, entra por esta resistencia I sub 2. Colocamos un positivo y aquí un negativo. Entonces tenemos 4 amperios por I sub 2. Vamos a colocarle aquí sumatoria de la voltaje es igual a 0. Entonces 4 amperios por I sub 2 menos E, que es la FEM que estamos calculando. Y aquí
También tenemos más, menos, más 6 amperios por 3 ohmios. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 4 amperios. Vamos a quitarle las variables. Tenemos 4 amperios por I sub 2, que es en este caso sería la resistencia, perdón. Aquí, R. Sería 4 amperios por 6 menos E más 3 por 6, 18. Eso va a ser igual a 0. 4 por 6, 24, menos E más 18 es igual a 0. Entonces tenemos 24 más 18 es igual a E. Entonces tenemos que E es igual a 42 voltios. De esta manera calculamos ese voltaje E. Luego nos mandan a calcular. ¿Qué más nos mandan a calcular? Tenemos la corriente. Luego nos dicen que calculemos también la resistencia R. Esta resistencia R la calculamos aplicando sumatoria de tensiones en esta primera malla, ya que conocemos el valor de E. Entonces, ¿qué decimos? I por R sería 2R menos 28, o sea, recuerden que estoy calculando tensiones en sentido antihorario, serían menos 28, más E menos 4 por 6, 24, menos 24, eso va a ser igual a 0. Entonces tengo aquí 2R menos 28 más 42 menos 24 va a ser igual a 0. 2R, vamos a ver, vamos a revisar nuevamente. 2R menos 28 más E menos 4 por 6, 24, perfecto. 2R, entonces aquí tendría 20 igual a 42, 28 más 24 menos 42. Entonces tengo por aquí 2R va a ser igual a 24 más 28 serían 52 menos 42. 2R va a ser igual a 52 menos 42 serían 10. Entonces tengo aquí que R va a ser igual a 10 dividido entre 2. R va a ser igual a 5 ohmios. Es el valor de la resistencia R. Entonces ya luego que tenemos el valor de la corriente, I sub 1 que es igual a, esa I sub 1 es igual a I sub R en un principio, pero luego nos dicen que se interrumpe el circuito en el punto X. En ese momento en el que se interrumpe el circuito en el punto X, ¿cuál es el valor de I sub R? O sea, esa corriente que circula a través de esa resistencia. Entonces, si se interrumpe el circuito en el punto X, calcular valor de I sub R. Entonces, para esto, lo que debemos saber es que en este caso ya no tendríamos
como se interrumpe el circuito, ya no tendríamos esta fuente ni esta resistencia, sino que tendríamos solamente, estaríamos trabajando solamente con la malla de afuera, y en este circuito solamente tendríamos una corriente que sería esa misma I sub R. Entonces aquí sería I sub R, ¿verdad? Por el valor de R que vendría siendo fijo, que sería 5. Sería 5 I sub R. Recuerden que voy así. Más 5 I sub R menos 28. Menos 28 más. Entonces, en este caso, este valor no sería 6 amperios, sino que sería I sub R, sería 3 I sub R. 3 I sub R, y esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí tendría 5 más 3, 8 I sub R menos 28 es igual a 0. Entonces, que tengo 8 I sub R igual a 28. Entonces, I sub R va a ser igual a 28 dividido entre 8, por lo que I sub R es igual a 3.5 amperios. Entonces, de esta manera tenemos lo calculado, que es I sub 1, que es igual a I sub R en principio, que es igual a 2 amperios. Luego tenemos la resistencia R, que es igual a 5 ohmios. Luego tenemos esta fuente de tensión, que es igual a 42 voltios. Y finalmente, si se interrumpe el circuito en el punto X, tenemos que I sub R es igual a 3.5 amperios. Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben al correo, ya saben.